Zapata y Ríos, abogados asociados. Hola, como parte de nuestra edición especial del Boletín de Zapata y Ríos Abogados, en esta ocasión, a través de la opinión experta de nuestro socio Fernando Zapata López, les contaremos cómo se concilia la protección a la propiedad intelectual consagrada en el artículo 61 de nuestra Carta Política con otros derechos de igual importancia como el acceso a la cultura, el acceso a la información y la libertad de expresión. ¿Cómo podemos también conciliar la protección a derechos que son igualmente valiosos en la Constitución de 1991 como el derecho a la libertad de asociación, al acceso a la información y al acceso a la cultura? Y a la libertad de expresión. Exactamente. ¿Existen algunos criterios que deberíamos de tener en cuenta para tratar de buscar la protección a la propiedad intelectual sin lastimar estos derechos de igual jerarquía, de igual importancia? Como dicen algunos juristas muy atinadamente, hay que volver a los orígenes, hay que regresar a las fuentes. Y cuando uno hace ese ejercicio, la primera verdad con la que uno se encuentra es que el derecho de autor es fruta legítima de la libertad de expresión, porque antes de un ejercicio por parte de los autores, esa capacidad no existía en cabeza de ellos, porque los autores escribían bien por necesidad o por interés del poder civil o religioso, pero sus obras circulaban en un ambiente muy cerrado, muy cercano, de élite. Élites que no es el concepto de élite de hoy, que es un concepto amplio, difuso. No, era un concepto de élite muy estrecho, muy cerrado. Es decir, que la posibilidad de abrevar en la información, en el conocimiento, en la ciencia, sí que era de pocos. Por eso la imprenta rompe ese monopolio de la idea, o el monopolio de las ideas. Es así que vuelve trizas ese monopolio. Y las obras empiezan a circular en un número de 30, 40, 50 ejemplares, teniendo en cuenta que antes la reproducción manual de las obras por parte de los copistas era de 2 o 3 ejemplares que circulaban entre las abadías y los conventos o las bibliotecas de esos monasterios. Entonces piense usted lo que la imprenta logra hacer: rompe ese monopolio. Y cuando rompe ese monopolio, surge la posibilidad de que el autor pueda vivir de la obra. Y ahí se estructura un derecho de autor como norma positiva, porque se le da al autor la capacidad de controlar la obra. Porque uno puede significar el derecho de autor con una sola expresión, con una sola palabra. Es que derecho de autor es igual a control. Y ese control se redime en la posibilidad que tiene el autor de autorizar o prohibir la obra. Y cuando autoriza la puesta a disposición, la comunicación, la difusión de la obra, está permitiendo que otros accedan a ella. Es el postulado o es la base teórica del artículo 27 de la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos, en donde en el primer numeral lo que se dice es que todo ciudadano tiene derecho a acceder al conocimiento. Y en segundo lugar, es el derecho de los autores al reconocimiento de sus prerrogativas morales y patrimoniales, porque los consideran desde aquel momento hacedores de ese conocimiento al cual quieren acceder todos. Pero ninguno de estos postulados, ni el trasunto de allí a las normas constitucionales, ni los teóricos más injundiosos sobre este tema, hayan dicho que esta libre expresión, que puede ser de doble vía, de doble dimensión, es tanto acceder como a recibir, ¿sí? Ninguno de ellos ha dicho que sea gratuita, porque son dos elementos a considerar. Primero, el disponer, y el segundo, a vivir de él. Es una cosa muy distinta, porque un entendimiento, una interpretación de que la libertad de expresión implica que los hacedores de los contenidos literarios y artísticos, vale decir,
de toda suerte de imágenes fijas o en movimiento, de sonidos de cualquier naturaleza o de textos, incluido el software, está a disposición de todos a título gratuito. Eso desvirtúa la función de muchos otros actores, comenzando por el Estado mismo, en su obligación de proveer y suministrar educación a su población, que tiene un costo representado no solamente en el pago de los profesores, ni en el establecimiento de una infraestructura, sino también de los contenidos, porque aquí sí que se da una relación de sostenibilidad, ¿sí? En cuanto que yo tenga autores que producen, los estimulo y siguen produciendo. Entonces, esa sostenibilidad debe ser amparada desde el Estado a los más altos niveles. Y por eso no entendemos como sinónimo el de libre expresión versus gratuidad. Y cuando esa gratuidad ha de darse, es porque el legislador entiende y comprende que hay casos muy precisos, como el derecho de cita, como el uso de las obras en los estrados judiciales, como la libertad para utilizar las obras que son creadas bajo relación contractual con el Estado, y hoy en día en el entorno digital la necesidad de hacer interoperable dos tecnologías, en fin, de poder conversar entre ellas, ¿sí? Cuando se pone en funcionamiento cualquier dispositivo, que hace que sean considerados como actos inanes, que no molestan, no perturban la normal explotación de la obra, ni injustificadamente perturban el legítimo derecho del titular, porque finalmente es un caso especial, no es la generalidad. Muchas gracias, doctor Zapata, por estos importantes apuntes.